Bueno, Joaquín, muchísimas gracias por aceptar la invitación para participar en este ciclo que estamos haciendo desde la Biblioteca Nacional, del Centro Argentino de Historia del Psicoanálisis, la Psicología y la Psiquiatría, protagonistas de la historia psi argentina. Así se llama este ciclo en el que usted está participando. Así que, bueno, una vez más... Gracias vamos a llevarlo al campo, al convite, a charlar sobre eso. Es una historia en última instancia llevada a años, bastante contemporánea. O sea, no llega, como yo hablaba de Belgrano, no llega a los próceres, pero tiene sus próceres, ¿no? Eso sí, y tiene, no sé si tiene sus descastados, pero tiene próceres, sí. Bueno, Joaquín, lo invito a que empecemos por el principio. Bien. ¿Qué tal si nos cuenta un poco cómo estaba compuesta su familia? Parece que había un par de personas conocidas en su familia. A ver, la familia, para hacer un poco de una historia que se comprenda, la familia es una familia que origen de Lyon. Estando en Lyon se entiende por qué Pichón, Enrique Pichón, voy a llamarlo Pichón, Enrique o mi padre, todas en función de cómo va. En este caso la familia Pichón, que era de Lyon, estaba de vacaciones en Suiza, en Ginebra, y ahí nace Enrique. O sea, por eso lo gracioso de que él es un ginebrino, pero Suiza no respeta el patria solis, es patria sanguis, o sea que por haber nacido en Suiza no era suizo. Así que conservó su identidad de francés, sí que ha sido el francés y hasta el final el francesito. Bueno, la familia estaba constituida, también yendo a la historia, padre ha sido el padre de sus hermanos también. Él tenía 5 hermanos, entre hermanos y hermanas, de el primer matrimonio de ese padre. En el segundo matrimonio nace Enrique y queda como único hijo de ese matrimonio. O sea que es una familia compuesta por, cuando se trasladan a la Argentina para tomar un hito, o sea, Pichón tenía 4 años y los hermanos y hermanas escalonados estaban más o menos de 2 en 2, o sea que el mayor tenía 10, 12 o 14 años, digamos, ¿no? De sus medio hermanos, no sé muy bien cómo se llama, cómo es políticamente correcto llamar a los medio hermanos, pero medio hermanos es horrible, así que... Suena mejor que hermanastros. Sí, así que... hermanastros, suena peor sí, hermanastros. Claro. Sí, es horrible. Pero, suena Joaquín... un cuento de Blancanieves y la bruja, los hermanastros. Totalmente, Joaquín. Quería por ahí que hablara más bien de su familia más cercana, más que de sus abuelos, de su padre y de su madre, bien, de su madre y de su padre, porque usted es hijo de Enrique Pichón Rivière y de Herminda Verasturi, que sí, son 2 grandes personajes de nuestra historia psi argentina. Bien. Bueno, es cierto, bueno, lo hago chicos, así de todas maneras de contexto, pues he estado a la sombra de Pichón Rivière todo el tiempo, esa historia familiar original. Pero bueno, sí, Enrique y Herminda se conocen gracias a Federico Verasturi, que era hermano de Herminda, era boxeador y boxeaban juntos con Pichón en no sé cómo serían los gimnasios de la época, pero sí sé que tenían la famosa bolsa de arena y ese que se juega el golpe veloz, digamos, no tenían los dos. Y eran muy amigos, iban a la Facultad de Medicina juntos y con ese link la conoció a Herminda. Y con Herminda se casó en el año 38. Después, en el 40, nació mi hermano mayor, Enrique. En el 42 nací yo, Joaquín. Y en el 44 nace Marcelo. Así prolijita, cada 2 años
Y con Marcelo se terminó la serie de los 3 hermanos varones, bastante complicados para la educación, 3 varones, sobre todo cuando me dio no sé si llamarlo, esa etapa de los 14 a los 18 años, adolescencia. Creo que la nuestra empezó a los 10 años, así una adolescencia muy joven. Si eso tiene que ver con el mundo del sexo, del desnudo, de lo prohibido, si todo eso se vincula un poco a lo que uno descubre en la adolescencia. Nosotros creo que empezamos adolescencia a los 10, 12 años, 12, muy temprano. Y aún antes de eso, ¿cómo fue la niñez en una familia como la que podían constituir Enrique y Arminda? La niñez, digamos, ¿de la niñez de ellos o de la niñez nuestra? La de ustedes, la de ustedes. O sea, en Buenos Aires, en esa época estaban en la calle... Santa Fe. Santa Fe. En Santa Fe, sí, 1379, octavo piso. Eso, cada tanto paso por ahí. Hasta hace poco, una vez fui a ver donde vivíamos. Era una empresa que se estaba mudando, así que el portero nos dejó pasar. Y era rarísimo, porque los espacios son más chicos de lo que uno recuerda. Entonces yo tenía 6 años, o sea, esa casa era enorme. No me pareció tan grande la perspectiva. Bueno, tenemos 2 años de diferencia entre hermanos. Fue más notorio la diferencia con mi hermano menor, que quedó más como menor. Además, se tuvo un accidente muy, muy severo en una pierna cuando tenía 2 años. Se trabó la pierna en el ascensor. Así que durante mucho tiempo estuvo bastante lejos de las cosas que hacíamos yo y mi otro hermano. Bueno, ¿cómo era? Por ejemplo, la moneda de la época, un pedo en la mesa se pagaba 25 centavos. Eso salía de nuestra jornada, sí, el jornal, no el jornal, la plata que nos daban por semana. Así que eso deberían estar prohibidos simplemente, ¿no? Pero eso quizá pinta el tema ese, bueno, pues, lo hacés, lo pagás. Y con eso era un tema de educación, y dolía, porque yo dije 25 centavos, no eran 2 pesos con 50. Era de la semana, era fácil 1/3 de la plata. O sea que dolía, porque 3 pesos equivale a quedarse sin plata. ¿Y había otras faltas que estaban tarifadas también, ¿o? No, las malas palabras no estaban tarifadas, que sería otro clásico. No, comer mal tampoco, comíamos normal, no comer. No, bueno, ahí viene quizá la parte más blanda de la familia, o sea, que sería el mundo de lo permitido. Así como había algo que tenía un arancel económico, estaban permitidos, era... Si la comida no nos gustaba, no la comíamos. O sea que eso implica, hoy en día, sería cómo vas a tirar la comida, etcétera. Todo un speech que tiene que ver con la economía y el mundo y los que no comen. Eso no había una bajada de línea de ese tipo, con que, mira, que hay chicos que se mueren de hambre, o ese tipo de cosas vino muy después, con otra generación. Esta, ¿no? Además, en cierta medida, pichón. Arminda venía de una familia muy buena, de muy buen nivel. Era ella y 4 hermanos, Federico, Pedro, no, 3 hermanos, una familia de 4. Ella no era la menor de todas, pero era la única mujer. Y era así, ella marcaba lo que serían los modales, ¿no? Los modales de la mesa, el setting de cómo era el almuerzo. Recibía muy bien, una persona que se hizo como famosa mucho después en la época de los psicoanalistas. O sea, hay que ser para recibir como Arminda, hay que tener clase. O sea, Arminda era un poco tomada por ese lado, era
una hermosa mujer, la llamaban la negra, que tenía un tono de piel oscuro, y bueno, constituían un matrimonio que la gente disfrutaba por ir a la casa de ellos. Nosotros después, una anécdota que pinta la relación con los hijos. Un día sucede que se habían acostado tarde. Esta es parte de la construcción de la historia que después uno hace. Se habían acostado tarde, Arminda estaba muy cansada, tenía que despertarse temprano por un paciente y le pide a Pichón que vaya a despertarnos a nosotros a la cama para ir al colegio, digamos, ¿no? Entonces Pichón va a la cama de mi hermano Enrique, él le dice sí, 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 y después sigue durmiendo. Se acerca a mi cama y en visto de que venía difícil la gestión, en mi cama me empieza a hablar de Sarmiento, que Sarmiento iba a la escuela con lluvia, iba a caballo, y parece que yo le dije que no tenía la culpa que Sarmiento fuera un pelotudo. Cosa que hizo que Pichón dejara de insistir, ni siquiera fue a mi hermano Marcelo, se fue a dormir. Y por lo que sé, a las 2 o 3 horas, cuando se despertaron oficialmente, ellos tuvieron una pelea muy fuerte. O sea que, llegado a ese caso, Pichón era más drástico en ese sentido, y él dijo, esa respuesta merece un premio. Y nos fuimos a trabajar. Que lapsus, en lugar de ir a la escuela a trabajar. De todas maneras, hay un hecho curioso, en términos de colegio, todos fuimos siempre al colegio del Estado, ni se pasó de ir a un colegio privado, siempre era cerca de la casa, era como quien correspondía a la zona escolar, ¿no? Así que me acuerdo de nuestro primer colegio que estuvo en Cerrito y Arenales, que se llamaba el Castelli. Íbamos caminando solos, o sea, era... ¿Y en esa época usted socializaba con los hijos de otros analistas? Todavía no. O sea, los hijos de los analistas empiezan... hay como un club que se llama el Club Hindú, está en Don Torcuato, que se convirtió como un lugar de cita para hacerse socios de varios psicoanalistas. Yo, de los que me recuerdo, es uno solo, que es Raskowski, porque yo era amigo de Andrés Raskowski, que era uno de los hijos. Teresa y Andrés, bueno, creo que eran dos hijos, una mujer y él. Y yo no recuerdo, honestamente, creo que varias personas me han dicho que había otros psicoanalistas. Yo me acuerdo solamente de Raskowski. Así que no puedo sanatear con eso, pero sí que había como un grupo nexo a los hijos, a Andrés y a mí y a mi hermano Enrique, que andábamos con rifles de aire comprimido, con cosas un poco peligrosas, matábamos pajaritos y eso estaba, bueno, hoy me parece tremendo, pero era una forma de demostrar que el rifle andaba bien y que uno tenía puntería. Le tirábamos a mi abuela de lejos, a mi abuela Josefa, cuando iba de visita al club, le tirábamos un balín que era redondito y no entraba, era de otro rifle, no entraba, pero era un golpecito fuerte y ya no sabía muy bien de dónde venía. Pero ya sé de los hijos, Juanjo Benzenblatt, que no era psicoanalista, pero era primo con Andrés. Enrique en esa época atendía, el consultorio estaba en la casa, ¿no? Atendía estando nosotros en la casa, y ahí Arminda, en esa casa, que fue nuestra segunda casa, pero la primera casa estaba por Arauz y Santa Fe, y de ahí nos mudamos a la de Santa Fe y Talcahuano. Ahí fue que Arminda empezó a hablar con los pacientes, en la sala de espera, como conversación, y eso inició ahí su despertar para hacer la carrera psicoanalítica después, digamos, ¿no? Digamos, ella era profesora de filosofía y letras,
Igual que muchos psicoanalistas de la época se formaron dentro del propio grupo, muy endogámico como formación. De chicos más bien influye el barrio. O sea, del barrio, nosotros vivíamos, y esa fue después de la avenida Santa Fe. Me acuerdo cuando yo tenía 4 años, nos mudamos a la calle Copérnico, que en ese momento estaba muy poco construida. Hoy está llena de edificios adentro, pero en esa época era un petit hotel que estaba funcionando en el Instituto Pichon Rivière, y ahí nos mudamos. O sea, del instituto se mudó a otro lado, pero quedaron como restos del instituto, como boxes para tratar pacientes y qué más había, así que servían hasta que eso se sacó. Era una clínica donde nosotros habíamos instalado camas para dormir, pero los boxes de los pacientes estaban enfrente de la cama de mi hermano y mía. Parecen implantadas las camas, ¿no? Joaquín, ¿y usted cuándo se dio cuenta que su padre y su madre eran personajes célebres? ¿Cuándo se dio cuenta que era hijo de Pichon Rivière y la negra Verasturi? Primer sensación, registro. Una cosa que eran como famosos y otra cosa si tenían influencia. No importa de dónde, digamos, ¿no? Si el mozo del Hindú Club venía y decía, ¿cómo está don Enrique? Que hoy le recomiendo tal cosa, y venía rápido la comida, era un tipo importante, pero podía haber sido abogado, no era de su disciplina. Pero yo lo tomé porque en una época todavía muy temprana de la tecnología, mamá quería proyectar parte de los dibujos en unas charlas que daba en la Facultad de Medicina, en la sala de anatomía, que tomaron esas fueron bastante conocidas, ¿no? Las charlas de Verasturi en la Facultad de Medicina, todo un símbolo, ¿no? El hecho de que la dieran de medicina y no fuera médico. Y entonces ella me pidió que le reprodujera todos los dibujos, bastante licencia, porque yo los dibujaba a mano. O sea, copiaba sobre un diapositiva de 35 milímetros en blanco, copiaba con una 00 lapicera, no sé, se llamaban Tintinculio o no me acuerdo los otros nombres, en chiquito para proyectar, con las licencias que tiene un pasador de dibujos a los 14 años. O sea, yo no tenía más que... Y además me pidió que yo fuera el operador de la proyección. Y entonces ahí sí, en la Facultad de Medicina, que yo venía con ella y llevaba el equipo para proyectar, ahí la gente se acercaba, el aula estaba llena, gente sentada en los escalones, etcétera, como una sensación que no va tanto por la cantidad de gente, sino que estas cosas demuestran como admiración o como poderío, como fuerza, pues estaba, o sea, ya cuando no hay más, típico definir, no hay más lugar, ¿no? Están los escalones, todo lleno, y era muy buena didacta, se vestía muy bien para las conferencias, o sea, para ella era muy importante, y era muy importante la educación de los padres. O sea, se centraba mucho en las conferencias no era tanto psicoanalítico, por lo que yo recuerdo, sino tenía mucho más que ver con un lineamiento para niños con problemas y sus padres. De hecho, ella hizo grupos de padres, eso no se sabe mucho, no, pero durante mucho tiempo hizo grupos de padres a la manera de Pichon, con el tema del grupo, influenciada obviamente por Pichon. Y ahí sí tuve la sensación de que era importante. Pero otra vez, yo tenía 14 años, era el responsable de la transmisión, y yo decía, pues no le paga a alguien para que haga esto, ¿no? A mí algo de vergüencita me daba eso de aparecer ahí. Pues a los 14 años se tienen 14 años.
Y antes tener 14 era mucho más obvio que se tenía 14, que era un pibe. Entonces que un pibe le armara a Arminda, toda que van a verla los padres, le armara el proyector, le marcara, le borrara el pizarrón y qué sé yo, que eso, nada. ¿Y en los viajes, ustedes participaban en los viajes de sus padres? No. Participábamos de una manera muy linda, que era ver los regalos que traían a la vuelta. No, nunca viajamos, no, a Brasil. A Brasil se viajaba en febrero, en el mes de los psicoanalistas. Papá atendía pacientes en Río, y eso también es un recuerdo muy fuerte de muchos regalos. Me acuerdo la pacienta de Pichón, que era una señora muy agradable que se llamaba Elena Vallis. No sé, cuando llegamos al hotel estaban las camas de cada uno llenas de regalos, revólveres y cosas de varones, un uniforme de cowboy, qué sé yo qué. Y yo suena ahí cuando uno construye, qué importante debe ser para que haya alguien que haga esto con los hijos, pues ni siquiera es una botella de vino de $300, no, era eso. Y entonces sí, de importantes, o sea, como, y también diría mucho de infrecuentes. O sea, sí, yo y mi hermano mayor también sentíamos que era medio raro lo que nos pasaba a nosotros, o sea, que no era todo así. Y bueno, para darte idea, dentro de la infancia, con mi hermano mayor y yo fuimos varias veces al hospicio. Nos llevaba a lo que era el Borda, digamos, ¿no? Y una vez se nos acercó, él hacía la ronda y se acerca uno de los internados y dice, los voy a matar, los voy a matar. Y decía, no se preocupen, son del doctorcito, yo los que voy a matar son los enfermeros, los enfermeros. Eran los chivos, eran los enfermeros, ¿no? Pero fue una situación, o sea, violenta para nosotros. Yo me asusté, era... Claro, eso le iba a decir, entrar al Borda, al hospicio en esa época. Exactamente, no era solamente esa situación, sino todo el resto, hablando gente, caminando sola y hablando en el pabellón de entrada, o sea, los que no eran violentos estaban en el jardín, no es que estaban encerrados, ¿no? ¿Y qué recuerda usted de ese Pichón que era médico en el Borda, que era psiquiatra en el Borda? Bueno, yo recuerdo que tiene una cosa de mando. Él hacía la ronda y por ahí con 6 o 7, no sé, supongo que serían o psiquiatras, pues esto era obviamente de la parte de psiquiatría, no de su parte clínica. Y con mi hermano yo éramos bastante conscientes ya que eso era una institución hospitalaria. Después estaban las oficinas donde él se dirigía y esto tema de los colegas como siguiendo a ver qué imagen, de qué película esto, como que no perderse algo, o sea, Pichón adelante, los discípulos como rodeándolo de atrás, tratar de no perderse nada de lo que dice, etc. En ese contexto tampoco del mundo, tampoco Disneylandia, digamos, ¿no? Tampoco arreglado para, o sea, no es una juguetería, no es el cine. Nos fuimos demasiadas veces, pero creo que 2 o 3 veces ya alcanza para darse cuenta cómo era eso. Y ahí sí yo sentí muchísimo, así como Arminda en la conferencia de la Facultad de Medicina. Sentía mucho afecto, yo por el par de afecto, importancia, etc. Aquí lo sentía con los discípulos, ¿no? Una cosa muy griega, ¿no? O sea, muy de un saber, digamos, que emana, que yo qué,
libremente. Por otro lado, coincide bastante por cómo produjo su obra Pichón, mi padre, digamos, ¿no? Lo que yo me quedó toda la vida como registro, me impactó mi vida personal, laboral, fue que él tenía muchas veces una improvisación ante la práctica, es decir, invento un dispositivo producto de una situación, pero no lo estoy sacando de un proceso intelectual psicológico, sino más sociológico. Irving Goffman es un tipo que yo diría, si querés leer a Pichón también lee Goffman, porque tiene mucho tiene uno de no sé cuántos internados que se llama el libro, y tiene mucho de Pichón, esta cosa, pues se escondía en el ropero en una conferencia y entonces estaban todos sentados esperándolo y él salía de adentro del ropero. Eso podría haberlo hecho Pichón, si es que no lo hizo. Yo no me enteré, digamos. Joaquín, no, le estaba diciendo que usted, de los tres hermanos, fue el que más se hizo eco de alguna manera de las ocupaciones de Pichón, digamos, el que quedó más cercano, más interesado, por un lado en la historia familiar y por otro lado en la cuestión más teórica de la obra. El psicoanálisis, ¿cuándo se dio cuenta usted que era algún código en su casa? ¿Cómo funcionaba? Buena pregunta. Bueno, una forma que funcionaba era que entraba un paciente cada 50 minutos, o más, cumpliendo los horarios, y que mis padres no eran médicos. O sea, Pichón era médico, pero digamos no lo veíamos ejercer medicina, y Alminda no era médica. Que venían están en la respuesta a veces eran que si nosotros preguntábamos, decían, están en tratamiento. Y ahí empezó un poquito hasta que a mí, a los 10 años míos, me mandaron a terapia. Mis hermanos no pasaron tan rápido por eso, pero yo tenía eneuresis. Entonces, y tenía así 10 años, más o menos. Lo cual estaba mal. ¿Y qué se puede para esto? Obviamente el psicoanálisis cura esas cosas en esta casa. Y me mandaron a Betty Garma. Betty Garma recién empezaba, se había formado bastante con mamá, había ayudado en la traducción de la obra completa de Melanie Klein. O sea, con los Garma había una relación bastante, con Ángel Garma también, bastante fuerte, bastante cercana, y sobre todo de Arminda con Betty Garma. Y bueno, y fui a hacer a los 10 años a jugar con juguetes, sí, no. Y yo jugaba, en medio que me aburría, porque yo estaba como para más. Parece, podría haber hablado, no digo que me ubicaba acostado en un sofá, pero yo hablaba bastante de cosas serias. O sea, en casa no había mucho problema para... la primer mujer desnuda que vimos fue en un libro de anatomía, era espantoso, pues era un cuerpo de mujer con todas las manchas de cáncer, qué sé yo qué. Así que, y eso yo tendría, qué sé yo, 7 años, 8 años, en la búsqueda y después esa búsqueda siguió sobre todo con mi hermano mayor, y no 3, eso fue un tema del erotismo, o el sexo, y eso fue una cosa bastante presente en los 3 de temprana edad. Bueno, me vuelvo a neuresis, de hecho me curé. No sé si por no ir más a sesión, que me embolaba tener que ir solo y en colectivo. Allá no era tan lejos, pues estaban en Palermo, pero era un garrón.
y además jugar. Y como en el juego había bastante para hablar, pero yo tengo la sensación de que yo no fui muy consciente de que iba por la eneuresis. Pues en todo caso me decían mis hermanos, pues te haces pis. No, esa era la cosa más, sos un meón, qué sé yo, la cosa de hostigación de los hermanos, más de que como vivirlo como una enfermedad, no sé. Yo no sabía que era algo raro y reconozco que el tratamiento no fue muy largo y fue eficaz, o sea, chapó. No, o sea, algo debe suceder con todo esto, digamos. Y respeto por el análisis y eso siempre, a pesar de que mis terapias fueron un desastre, porque le tocaba elegir un terapeuta a mi padre y uno a mi madre, o sea, como que jugaban a ver cuál tenía su carta. Pero de hecho he tenido 6 terapeutas en mi vida útil, ¿sabes? Para recibir eso, y fueron un desastre, ¿no? Y todos elegidos por Enrique y Herminda. Enrique y Herminda. El máximo de Enrique fue Blecher. A mí eso ya me conmovió. Primero que yo ya tenía algunas ideas políticas, dije, ¿cómo este hombre vive en la calle Alvear? Y dice lo que es y vive en la calle, Alvear y Callao. Me sonaba raro, me vestía de saco, corbata, etcétera, y no pronunciaba una palabra. Y yo tampoco. Así que en realidad duró muy poco. Yo dije, no, para eso no voy. Y fue muy frustrante. Yo creo que sí, era seguramente una técnica, pero sí recuerdo como que todas mis relaciones terapéuticas, esa fue la peor, y la mejor es una que yo venía con muchos problemas matrimoniales del primer casamiento y busqué una ayuda terapéutica para el proceso de separación. Y eso fue más conversado, más en mundo real, etcétera, y sí me ayudó. Pero esa vez lo eligió usted. ¿Esa vez? Sí, lo elegí yo, sí. Y sin irnos tan lejos, después del 55 Pillon empezó a incorporar dispositivos grupales, teorías sobre el vínculo, todo ese costado social que es por el que más se lo recuerda quizá hoy en día, ¿no? La psicología social, sí, articulada con el psicoanálisis. ¿Usted cómo recuerda ese pasaje? Porque también fue un alejamiento de esa cosa más endogámica con la APA, con Garma. O sea, al mismo tiempo que él se iba de la APA, fundaba la clínica de la calle Copérnico. Exactamente. Y usted ahí tenía 15 años, ¿qué tenía? 16. A ver, esto fue en el 54, creo que es 1954, la creación del IADES, del Instituto Argentino de Estudios Sociales, y yo tenía 12 años. Sí, tenía 12 años. ¿Por qué siento que me sentía más grande que eso? Era 12 años. No, pero había pasado el secundario, era el primer año del secundario, era el 54, el 55 fue No, en el 55 estaba cursando yo primer año, fue la Revolución Libertadora. Así que sí, en el 54 fundó el IADES, y nosotros teníamos más cercanía con lo que era el mundo del IADES, no era el horario, el timbre, cada 50 minutos, esta cosa más. El IADES uno entraba y veía a toda la gente. Todo el trabajo que se hacía más psicoanalítico no se hacía así, o estaba en los consultorios, pero toda la parte de investigación, y yo creo que fue admirable por parte de mi padre. Quizás lo que no fue admirable fue que lo hizo con verdadera, pues le interesaba. Admirable sería por un sacrificio, no. Le interesaba, se mezcló con los primeros mejores matemáticos, estadísticos,
para hacer las investigaciones cuantitativas, volver a estudiar el tema de la investigación cualitativa hecha en grupo, ¿no? Los grupos focus group famosos de publicidad que ahora se hacen, digamos, se utilizan bastante también en política. Bueno, este focus group los hizo Pichon en 55. Apenas en Estados Unidos, Ernst Dichter, que creo que vino a la Argentina en el 62 y lo conoció a Pichon, había empezado recién ahí a investigar la cerveza con su valor simbólico de qué significaba beberla y el contacto del labio, todo una cosa de ese mundo más inconsciente, y trabajaba para agencias de publicidad. Y bueno, Pichon trabajaba muchísimo para una agencia de publicidad. Trabajaba, se reunía y charlaba, porque eso nunca Pichon tenía problemas con la plata. No cobraba, hacía muchos trabajos gratis y pues le gustaba, honestamente le gustaba. En el caso de publicidad trabajaba con una agencia que llamaba De Luca, Ricardo De Luca, era bastante famosa en la época, y en un libro que escribió Fernando Fabris sobre Ilíades, es un libro específicamente por Ilíades, fue su trabajo de tesis como doctor en psicología, toma todas las investigaciones que hizo Ilíades. Entonces, lo cualitativa era la relación del almidón Coleman con los delantales. En esa época al primario del Estado se iba en delantal. Toda la relación que tenía la mujer con el delantal blanco y que estuviera derecho. Y después investigaciones políticas, y yo me acuerdo mucho hay investigación importante sobre el prejuicio en la Argentina, muy innovador. Eso estaba, el correlato ese, ¿qué pasaba en la APA, ¿no? En la Asociación Psicoanalítica Argentina con todo esto? Bueno, en primer lugar, pasaron para mí dos cosas importantes que hizo a su relación política con la APA después, ¿no? Hay que pensar que a Pichon se lo echó de la Asociación Psicoanalítica Argentina por no pagar las cuotas, ¿no? O sea, eso es lo que figura como dentro de las actas que hay que escribir. No, él era subversivo dentro de la APA, porque primero llegó todo el mundo de la psiquiatría y el hospicio a todos los que no eran, dice, ustedes tienen que ir al borde a estar con los pacientes, eso, ver la locura, enfrentarse con la locura. Y eso hizo que también tuviera adeptos muy grandes y que después terminaron siendo discípulos, digamos, ¿no? O sea, discípulos que realmente produjeron novedades en el cambio psicoanalítico. Y bueno, después se constituyeron dos grupos. Más adelante en un grupo estaba Pichon, en otro grupo estaba Arminda. Así que, bueno, y el Ilíades, que tiene investigaciones cuantitativas importantísimas y cualitativas, fue motivo de la separación de ellos dos. O sea, si bien es un tema totalmente anecdótico, muy simbólico, parece que Arminda una noche fue a la cocina, el Ilíades funcionaba en la planta baja de lo que había sido el comedor y garage de la casa del Petit Hotel. Ahí estaba funcionando el Ilíades, y el Ilíades prácticamente tenía las 24 horas gente trabajando. Y estos habían ido a la cocina, los encontró Arminda buscando cosas en la heladera para comer, para tomar, eso qué, y le hizo un planteo a Pichon de que eso no podía ser, eso qué. Y las cosas más o menos siguieron igual. Pichon le dijo que sí, que obviamente
que eso no se iba a hacer, que estaba mal, pero no tenía tampoco él control sobre todo eso. Y Arminda mandó entablonar la puerta que conectaba la casa con el IADES, digamos, ¿no? Entonces yo siempre dije, bueno, el verdadero ejemplo de la ruptura con el psicoanálisis y el nacimiento de psicología social es que ahora la única puerta que tenía Pichón era hacia afuera, y si quería volver al consultorio tenía que tocar el timbre o usar la llave y entrar por la puerta de al lado. Entonces Pichón salía del IADES, del mundo psicosocial, y se iba a la puerta de al lado, abría y se convertía en el psicoanalista a recibir. Así que, y después él siguió trabajando bastante, Pichón, y después viene el nacimiento de las escuelas de psicología social, que también abre todo otro campo, igual que el IADES, para él, digamos, ¿no? Ahora, tomando a Arminda, es mucho más, un perfil mucho más bajo, ha sido una mujer también más trabajadora, con más método que Pichón. Creo que Pichón no es que no tenía método, pero no era de lo de sentarse a producir, escribir, etc. Por eso sus libros, en realidad, si uno analiza su obra, ahora está la obra completa de Pichón saliendo, son prácticamente prólogos, artículos, conferencias, pero no es un libro que tiene como un índice y de ese índice tiene un desarrollo, sino más bien lo que se buscó cuando se hizo la obra completa, que me ayudó y prácticamente la concretó a poder ordenarla Fernando Fabris. Quedó ordenada y ahí se nota más, o sea, tienen mucha coherencia los temas, porque mostraba el interés de Pichón por los temas, pero en el contexto de conferencia, en el primer congreso de tal cosa, prólogo al libro de tal cosa, o sea, no un texto largo, pero claro, yo considero que todos esos textos tienen un principio y un fin, son muy... La excusa sería escribir el prólogo. Lo que buscaba, en ese prólogo dejaba un testamento escrito que no tenía que ver en sí con el prólogo, salvo que al principio dijera en el libro de fulano de tal, podemos, todo lo demás es un desarrollo. Ahora, ¿cuánto de infancia? ¿Cuánto de eso, cuándo pega todo eso, ¿no? en nosotros? Yo creo que en el caso en el caso mío, que evolucioné, yo a los 18, a los 20 años ya empecé a trabajar en cosas de psicología social y en desarrollar investigaciones cualitativas. Y mi carrera, igual un poco que la de mi hermano Enrique, ha sido más del mundo empresario, ¿no? Trabajando en empresas, él fundando empresas, y ahí nos alejamos, o sea, yo me acerqué más a Pichón en esa época para hacerle consultas, temas de investigación, pedirle bibliografía, no existía internet, así que y Pichón leía muchísimo. Como anécdota era ir a la calle Corrientes y salir de un cine, ir caminando hasta Fausto, la librería, que estaba abierta hasta las 10 de la noche o más, y Pichón empezaba a ver. Primero empezaba por qué tienen de nuevo de tal cosa, y ahí metía antropología, psicología, filosofía, o sea, de psicoanálisis no había demasiado traducido, así que sus libros eran complementarios, ¿no? Y se llevaba 10, 12 libros, se nos ponía a nosotros a llevar libros y uno dice, ¿pero los leía o no los leía? Y yo cuando me sacaba alguno de esos libros de la librería estaban subrayados. Algunos no tenían nada y tenía la sensación de que había sido abierto 10 páginas.
y probablemente no le gustó, o sea, que estaba comprando a ciegas también, porque era o referencia o le gustó el título, el autor. Vuelvo a decir, era todavía muy difícil investigar sobre los contenidos en esa época. Joaquín pregunta, ¿y en esa época del Ilíades usted estaba en contacto con los discípulos de Pillon? Digo, más allá del análisis con Blecher, después lo vio, no sé, Blecher, Fernando Ulloa, Armando Bauleo. Bueno, esos, digamos, los que yo recuerdo son, bueno, justamente Bauleo, Ulloa, Benchetrit, que no estaba tan vinculado, hacía, no sé cómo se llama la parte en la cual el psicoanalista tenía dentro de la formación como uno en particular, ahora no me acuerdo del nombre técnico, Benchetrit, Rosenthal, ninguno de ellos se relacionó por temas de, o sea, eran más jóvenes que Pillon, no demasiado más jóvenes, y no había para nosotros relación con hijos. O sea, no teníamos nada que ver con ese mundo, digamos, ¿no? Salvo en el caso de Langer, sí, con Mimi Langer, éramos bastante amigos de los hijos, ¿no? De Tomás y Juan, y también de Rebe Álvarez de Toledo, que también tenía Hernán y Alejandro, que eran los hijos, que eran, sí, amigos. Esos eran amigos de Buenos Aires, no eran los amigos del Club Hindú. Y no, yo no recuerdo intensamente de esos, haber charlado, sí, Paco Pérez Morales, otro que sí, porque él atendía la clínica de Oro, donde hacían electroshock. ¿Y usted, Joaquín, en esa época pasó por la UBA, sociología o algo de eso? Yo pasé por UBA, arquitectura, nada que ver. Así duró muy pocos años y no entendía. Y fue una época muy bisagra en todo. Una anécdota personal para entenderlo. Yo me fui a vivir a Italia cuando tenía 24 años, más o menos, ¿sí? Y que estuve 1 año y medio en Italia. Cuando volví, en Italia trabajaba en una agencia de publicidad, formación cero. Una agencia de publicidad, era bueno, era como en una agencia italiana con bastantes clientes extranjeros, y yo era prácticamente el único que hablaba inglés, así que muchos clientes que los atendía yo por el tema del idioma, a pesar de que había entrado hace muy poco a la agencia. Y cuando volví tuve la historia es una psicóloga, se llamaba Elena de la Aldea, trabajaba en Executive. Executive era una empresa de búsqueda de personal calificado, alto. Entonces, y un amigo mío era amigo de Elena, y se han dado la Elena por trabajo a ver que te llena los requisitos. Entonces ella me dice, mira, tengo un cliente que hace, le mandamos ya 3 candidatos que para nosotros son impecables, son lo que ellos están buscando. Ellos tienen un job description, ¿no? Una descripción de trabajo del candidato, y le mandamos algo de perfil, edad, formación. Seguramente eran universitarios, yo no era universitario. Y me dice, mira, estuve hablando con el jefe que llamaba Rapaport, bastante conocido en el campo de recursos humanos, y vamos a mandarte a vos, pues vos no tenés nada que ver con lo que buscan. Entonces, una forma casi paradoja,
Te mandamos a vos como un candidato para que ellos se enojen porque no tienen nada que ver y vuelvan a revisar los que les mandamos. Bueno, para hacer, como el dicho, una historia larga, corta, entré a trabajar en ese lugar a los 2 meses, y ese lugar era Abbott Laboratories, o sea, laboratorio norteamericano, sexto en ventas en el ranking de farmacéutico. No lo podían creer. Ellos obviamente ganaron lo que tenían que ganar, pero no se lo tendrían que haber pagado porque yo fui un accidente. Y ahí empecé mi carrera empresaria, de empresa. Entonces trabajé, para que se entienda, trabajé en Abbott, trabajé en Austral, en Soljet, en Rigoló, la fábrica de vidrios, y después decidí ya meterme por mi cuenta. En esa época yo con la publicidad ya lo consultaba a papá por el tema de los grupos. O sea que me acerqué a él más por no de colega, pero casi de proveedor de ciertas cosas, y siempre charlar con él era... yo iba cuando tenía problemas y ayudaba mucho con los problemas, era muy agudo en sus... Arminda no, Arminda no, el mundo empresario no lo conocía tampoco. Estaba hablando de ese Pillón, padre, cuando usted estaba haciendo su propia carrera, que bueno, es el Pillón después de la separación, que la mayoría lo cuentan como un hombre más solo, por ahí encontrárselo más en los bares, en la noche porteña. ¿Cómo vivió eso usted en sus 20 años, ¿no? En esa época de juventud? Bueno, lo importante para poner en cuadro de lo que es familia o familiar, Pillón se separó de Arminda, pero se casó con Coca Carrió. Coca Carrió falleció en un accidente y después se casó o fue pareja de Ana Quiroga. Y con Ana Quiroga es todo el proceso de las escuelas. Entonces, el Pillón solo, entonces era un solo pero acompañado. O sea, tenía cosas de soledad y yo diría también algunas cosas depresivas. Pero... y muy de mezclar medicamentos, bueno, con gripe o sin gripe, bueno, calmantes, Actemín para despertarse y Valium para poder dormir, y esta cosa de vuelta loca que al final el organismo lo paga, digamos. Pero el tema es, a Pillón lo podía ver por trabajo, ni hablar hablar cosas de la vida no servía. Tenía otros referentes en tal caso yo, pero sí me acompañó mucho con el mundo de la pintura. Yo también pintaba, así que me hizo contactos. Bueno, yo me enseñé a Menchetrit, que compró un cuadro. Pero, durante el tiempo que pinté, él estuvo muy penetrado. También Arminda. Digamos, en el mundo de las artes eran los dos muy conocedores. Pillón hacía crítica y escribía también catálogos para las muestras. Eso no era el caso de Arminda. Arminda estaba más cerca del pintor, de su aspecto más social y también de su obra, ¿no? Pero no tanto con... Pillón se mezclaba mucho con su trabajo. La pintura desde ya tiene proceso creador. Y hay 2 preguntas puntuales. ¿Pillón le habló alguna vez de Lacan o de su relación con Lacan? No, yo lo único que sé de Lacan, que me comentara él en una forma... yo le pregunté algo de Lacan sobre el grupo operativo. O sea, nada que ver con Lacan, pero tenía que ver cómo podía hacerse una determinada técnica con algo lacaniano. Y él me dijo que Lacan no era algo que le interesaba, que lo había conocido, que le había dado sus cosas,
y que con gusto le había dado todo el material a Margiota. No, Margiota no es, Mazzotta, la Mazzotta. Pero con mucho respeto. Yo lo que siento es no quisiera que esté cargado de esto no es mi momento, por ahí lo hubiera enganchado antes, más metido en las cosas de la APA, más en lo tradicional, por ahí sí, pero no, fue así. ¿Y Arminda con Melanie Klein, eso le llegó a contar algo usted, más allá de la correspondencia? Bueno, sí, quedó correspondencia de la relación, una relación además en la cual estaba muy involucrada también la familia, pero también muy involucrado Pichón. Yo recuerdo una de las cartas en las cuales ella dice, y por favor, mándele muchos saludos al profesor Enrique por las ayudas que me dio, o sea que era cercano lo de con Melanie Klein. Creo que Melanie Klein también descubría Latinoamérica. O sea, nos vamos a poner también en mérito también de los argentinos. O sea, que encontró una persona que le iba a traducir su obra en ese momento en español. Estaba impensado para ella. ¿Cómo fueron los últimos años de Arminda? Últimos años de Arminda. Bueno, Arminda se suicidó. Así fue la forma que buscó de eliminar su vida. Si uno comprendiera el suicidio, por ahí podría entender mejor cómo fueron los últimos años. Ahí estuvo muchísimo más cerca mi hermano Enrique, porque manejaba la parte administrativa del trabajo, el pago del todo, porque mamá no era muy eficaz para eso, ninguno de los dos había sido bueno para administrar el dinero. Pero yo no la recuerdo deprimida. Sí, produjo bastante en conjunto, hizo 2 o 3 trabajos que creo que terminaron en libros, en los cuales trabajaba con Mauricio Nobel y la mujer, no me acuerdo ahora el nombre de la mujer, pero los dos eran psicoanalistas. Ellos vivían cerca de casa, de Copérnico. Una enfermedad de la piel, ¿no? Ella, a ver, la hipótesis más cercana, que no sé si justifica, ella tenía vitiligo. De hecho, mi prima tiene vitiligo. Exactamente, mi prima Verasturi tiene la tez oscura como mamá y tiene vitiligo. Y mamá también. Ahora, para una persona tremendamente coqueta, eso es un daño feo. Ella se pintaba con eso que es yodo, para disminuir un poco el contacto, el contraste, etc. Pero al mismo tiempo era brillante y exitosa como profesional. Es decir, si uno no la conociera, había más gente siguiéndola como profesional que la que eventualmente ella conocería producto de su vitiligo. Ahí apareció asistir a congresos, le daba como vergüenza. O sea que si fuera el motivo del básico real del suicidio, me parece que tenía una estructura psicológica muy débil, porque era un forté, o sea, trabajaba como una hormiguita, trabajaba, publicaba. Puede haberle pasado, ella había empezado a trabajar básicamente con adultos, no con chicos, o sea, con adultos que trataban chicos en supervisión, pero pienso que por ahí con los chicos le podría haber dado alguna molestia, pero lo social, que para ella había sido tremendamente importante en su vida, en recibir, en esta cosa más del mundo femenino, pienso que debe haber sido así un frenate de su actividad social, producto de eso.
En lo personal me parece muy, por todo lo que tenía de rico ella, me parece en comparación muy pobre de que esa sea la razón. Pero hasta ahora es la más probable, porque si uno analiza dos Armindas Averasturi psicoanalista, productora de conocimiento, etcétera, y Arminda social, ver la gente, recibir, etcétera. Yo no sé si lo social no tenía un peso no menos que igual con lo otro, que por otro lado ya lo había logrado. Ya ahora estaba como en etapa de, yo creo que el tema de los congresos, que no quería ir porque le daba como vergüenza. Después tenía, no sé, para mí es una incógnita, y por otro lado hizo un suicidio tan temático, ¿no? Se alineó una serie de copas que ella quería mucho, una cierta, mezcló determinadas cosas para acelerar el tema de los somníferos que tomaba, y a su vez puso en un wincofón que tenían para escuchar música, ese wincofón, eso que cuando llegan al final y tienen levantado el soporte de disco, vuelven a tocar. Tenían una Schumann Sinfonía Inconclusa puesta, se ve que había estado en el proceso, se había elegido esa música. Cuando fuimos a verla en la casa, que ya había fallecido, estaba la música puesta. O sea, había estado sonando 2 o 3 días la Sinfonía Inconclusa de Schumann. Es raro. Arminda en las conferencias era una luz, pero en lo social era una luz social. O sea, aunque a veces metía cosas de trabajo. Mentiría. A mí me dio, yo estaba de luna de miel cuando sucedió. Llegué y mi hermano mayor fue a la casa y vio lo que había pasado. Yo llegué atrás de él y no había un motivo. Había estado con mucho dolor de espalda, se sentía sola, sin mucho motivo. Pero hay que tener también sus cosas para tomar una decisión de suicidio en esa escala. Pues si hubiera algo que hubiera colapsado esa imagen, como ser no puede participar porque tiene vitiligo, que uno diría se derrumba a alguien. No. No fue, ya la vimos antes de que yo me fuera a Uruguay una semana, estaba bien. Mi tío Marcelo decía, sí, él tuvo una noción, dijo, estén más cerca porque no anda bien, que la negra, como decía él. Curiosamente, él se suicidó también, ¿no? El Marcelo. Quedará como un misterio, Joaquín. Sí. En todo caso, la próxima vez que nos veamos, quizá organicemos algo con Tommy Langer y con Andrés Raskowski. Así los tenemos a los tres. Sí, me encantaría. Quizás hagamos una bueno, yo espero que no sea una desilusión como relator, porque pico por todos lados y me voy de... En absoluto. Teníamos una deuda con usted, porque cuando organizamos un homenaje a Pillón acá, lo dejaron hablar poco, ¿se acuerda? No, sí, ¿por qué? ¿Quién fue? Estaba Vicente Citolema y Fernando Fabris también. Exacto. Sí, me dejaron hablar poco. Me dejaron hablar poco. Y yo le dije, bueno, lo vamos a invitar especialmente para que tenga su tiempo. Así que espero que hayamos cumplido. Sí, desde ya. Muchas gracias a usted.